2. La relación del hombre con la autoridad. El Dios Trino es la fuente de toda autoridad, pero la autoridad en la escena humana puede ser ejercida por el hombre bajo Dios. Dios no ha restringido los límites de la autoridad a la eternidad. Su autoridad debe ser ejercida por los hombres en la historia. Algunas de estas esferas de autoridad legítima bajo Dios son la familia, la iglesia y el Estado. Socavar la autoridad divina en estas y otras esferas es fomentar la anarquía y rebelarse contra Dios mismo. Por otra parte, exagerar estos ejercicios humanos de autoridad también es un mal. De hecho, a medida que los hombres se arrogan autoridad, se vuelven progresivamente demoníacos, y manifiestan la premisa del hecho de que tales autoridades humanas pretenden ser sus propios dioses y sus propios determinadores del bien y del mal. Debemos recordar que, a su manera, el diablo es un creyente en la autoridad, su propia autoridad, AP 13 en 2, MT 4 en 9. La autoridad en la escena humana está estrechamente ligada al estatus o posición, pero no puede equipararse al estatus. A modo de ejemplo, la paternidad es un hecho natural. Dar a luz a un hijo otorga el estatus de padre y madre. Sin embargo, la autoridad no se deriva de este hecho natural, sino del mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Ex 8:12 de la noche. Se trata de una ley de Dios que promete larga vida como regalo de Dios por la obediencia. Además, el mandamiento aquí es para los adultos, no para los niños, a quienes se les ordena más específicamente obedecer. EF 6 en 1. Esta ley no tiene un verdadero análogo en el mundo de la naturaleza. Esto significa que los padres que pretenden mandar a sus hijos de forma naturalista niegan tener autoridad religiosa. Tales madres contarán a sus hijos el trauma de la concepción y el nacimiento, y todos sus sacrificios por sus hijos, y los padres relatarán cuánto tiempo y dinero les han costado sus hijos. Los niños no se impresionan, no pidieron nacer, y ninguno de estos hechos da a los padres verdadera autoridad. La autoridad es un hecho religioso y, a menos que esté religiosamente fundamentada, desaparece rápidamente. Nuestra comprensión de la autoridad depende de nuestra conciencia y aceptación del fundamento religioso de la vida. El centurión de Lucas 7 en 1, 10, Mateo 8 en 5, 13, lo ve claramente y lo manifiesta. Nuestro Señor dice de él: de cierto os digo que no he hallado tanta fe, ni aun en Israel. Este centurión de Cafarnaúm se describe así: porque soy un hombre bajo autoridad. Conoce la naturaleza del mando, porque es un comandante, y sabe que Jesús es el gran comandante con gran autoridad. Por eso dice: di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Ve con claridad el poder y la autoridad de Jesucristo, porque él mismo era un hombre bajo autoridad y en la fe, un hombre del que hablaban favorablemente los ancianos de la sinagoga. Lucas 7.3, 5. El centurión sabe que la curación que busca para su criado es un milagro, y no es necesaria la presencia de Cristo. Por eso, solo di la palabra, y mi criado quedará sano. Por el contrario, veamos la iglesia que gobierna en exceso, la iglesia cuyo evangelio es la excomunión. La palabra en Mateo 28 en 19 traducida como enseñar es mateteuo, matete usate, que significa también discipular. La disciplina eclesiástica ha llegado a significar castigo o excomunión, algo muy diferente de discipular. La excomunión tiene su lugar en la vida de la iglesia, pero no como sustituto del discipulado. Discipular es enseñar y guiar a alguien en la vida de la fe. Requiere confiar en el Espíritu Santo, no en la coerción. Antes de continuar con el tema de la excomunión, examinemos brevemente la naturaleza de la teocracia. Según un error común, teocracia significa el gobierno de los hombres en nombre de Dios. La Biblia contradice claramente este punto de vista. El Estado en las Escrituras es una institución mínima, y también lo es la Iglesia como institución. El gobierno de la ley de Dios es esencialmente a través de las vidas de los hombres a medida que aplican su fe, y a medida que crean agencias de diezmos para gobernar diversas áreas y necesidades. Donde decae la fe, decae la teocracia. El libro de los Jueces no nos da ningún cambio en el gobierno de principio a fin, pero nos da una transición de la paz y la prosperidad a la opresión y la tiranía, y la clave es la fe.
El gobierno esencial proviene del autogobierno del hombre cristiano. Los Estados Unidos fueron mejor gobernados cuando fueron menos gobernados, no porque menos control del Estado fuera el ingrediente esencial, sino porque el autogobierno cristiano fue central en las épocas de buen gobierno. Sin cristianos fuertes y autónomos que recuperen el autogobierno bajo Cristo en sanidad, bienestar, educación y más, no podemos volver mediante la política a un menor estatismo. Esta es también la cuestión con respecto a la excomunión. Ninguna excomunión puede restaurar la fuerza de una iglesia en la que falta una fe sólida. De hecho, un uso excesivo de la excomunión indica comúnmente la falta de un ministerio de enseñanza sano. La coerción sustituye a la enseñanza y encubre el fracaso del ministerio. La coacción no solo sustituye a la enseñanza, sino también al Espíritu Santo. Ni la permisividad ni la excomunión pueden ser productivas para la fe en la vida de la Iglesia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la excomunión es por infracciones morales graves de la ley de Dios, y por herejía, Tito 3:10 de la mañana. En la Iglesia, católica y protestante, se utiliza más comúnmente para infracciones de las reglas de la Iglesia, y esto es especialmente cierto en algunas congregaciones protestantes independientes. La Iglesia no tiene autoridad aparte de Cristo y la palabra, ley de Dios, la Biblia. El poder de atar y desatar de la Iglesia es inseparable de la autoridad de Dios, pero debe ser estrictamente en términos del canon o regla de Dios, o de lo contrario puede separar a la Iglesia de Cristo como una iglesia falsa. El centurión no puso su confianza y esperanza en el poder del toque natural, sino en el poder sobrenatural de Cristo. Mi mera palabra, dijo el centurión, tiene poder para mandar, porque soy un hombre bajo autoridad. Jesús es, como mínimo, un gran profeta de Dios. Más aún, el centurión le llama Señor. Porque Jesús está bajo la gran y última autoridad, es capaz de mucho más que yo mismo y que los demás. En resumen, el centurión vio que el poder y la autoridad están estrechamente relacionados. Cuanto mayor es la autoridad bajo la que trabajamos y a la que somos estrictamente fieles, mayor es el poder que ejercemos. Este es un hecho que la Iglesia y el Estado, así como las personas, necesitan aprender. La autoridad moral tanto de la Iglesia como del Estado está muy erosionada, y el desprecio y la indiferencia se han convertido en algo habitual. La coerción por parte del Estado no ha conseguido corregir su menguante autoridad y, de hecho, ha agravado la erosión. Para la Iglesia, tomar el mismo camino coercitivo es despreciar su ministerio de enseñanza y tratar con desprecio el poder del Espíritu Santo. La autoridad no se adquiere poniéndose una vestidura o por los dictados de una sesión consistorial, presbiterio o junta, sino revistiéndose de Cristo, estando bajo su autoridad. Como dice Pablo a los Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gal. 3:27 de la mañana. Si nuestro bautismo es de corazón, entonces estamos revestidos de Cristo. Somos una nueva creación en Él. 2 Cor. 5:17 de la mañana. Entonces estamos bajo autoridad y tenemos poder en Él por su Espíritu.